los sponsors que nos han ayudado a hacer posible este foro. En la tarde de hoy vamos a tocar unas temáticas bastante interesantes. Entre estas vale la pena destacar una que quizás nos llama muchísimo la atención a nosotros y es la relacionada con los desafíos de la tecnología digital emergente y su implementación en Colombia y el ecosistema de Internet. Nuestro moderador, que ya se encuentra en sala, es Juan Pablo Salazar. Él es parte del equipo de Ripio. Antes de contarles un poquito el perfil de Juan Pablo, ahora le voy a pedir también el favor que nos cuente, porque hay muchas personas interesadas en saber qué es Ripio, para que nos des un contexto súper rápido. Pero para los que se encuentran en casa, conectados a través de las diferentes plataformas, nuestro moderador, Juan Pablo, es abogado, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Oliva y de la Universidad Internacional de Andalucía, graduado con calificación cum laude en tesis sobre el impacto del mundo digital en las relaciones internacionales. Cuenta con estudios de doctorado sobre Derecho de Ciberguerra y certificación en Derecho de las Ciberoperaciones, otorgado por el Centro de Ciberexcelencia de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Lleva más de 12 años con experiencia en el sector público y en el sector privado asesorando empresas de tecnología de la información y las comunicaciones. Actualmente es director legal y de asuntos regulatorios de una empresa de blockchain, de criptoactivos y Web3. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos y privados, fue asesor del Gobierno Nacional de Colombia en el Ministerio TIC y en temas de regulación para la transformación digital, las tecnologías emergentes y el gobierno digital, entre otras actividades. Entonces, le damos una bienvenida a este set, Juan Pablo, muchas gracias. Y desde luego, pues a nuestros panelistas, Sandra Milena Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado, y a Juan Carlos Guaqueta, director de experiencias de aprendizaje de Singularity University Colombia. Bienvenidos, muchas gracias. Juan Pablo, el auditorio es tuyo. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero avisarles que posiblemente me pueda quedar sin voz, no es nada maluco, pero me ha pasado en otros escenarios. Pero bueno, no es nada contagioso, tranquilos. Estoy negativo. Pero igual, les aviso porque me quedo sin voz, pero acá tengo pastillitas que me ayudan inmediatamente a recuperarme inmediatamente. Pero antes de empezar, quiero contarles que estamos con unos panelistas increíbles. Sandra, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externa de Colombia. Ella es una abogada especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. También tiene un máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, un máster en Derecho Público con especialidad en Derecho Administrativo y es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Además ha sido docente, investigadora y ha participado en diversos escenarios, no solo hablando de telecomunicaciones, sino también cómo las telecomunicaciones han evolucionado y han creado este nuevo mundo digital. Por otro lado, Juan Carlos Guaqueta, él es ingeniero industrial, máster en gestión de proyectos y ha sido un emprendedor y apasionado en diferentes temas. Se formó en Singularity University, que es una de las universidades de la exponenciación tecnológica más relevantes en el mundo, y actualmente también representa a Singularity University en Colombia. Ya más adelante nos podrá comentar un poco cada uno de lo que hacen y que también es bueno que los conozca también el público. Bueno, para empezar, hablando de la pregunta, ¿qué es Ripio? Para que todos sepan, Ripio es una empresa que ya es multilatina. Estamos con presencia en Estados Unidos, especialmente en Miami, con una licencia que tenemos allí para operar todos los servicios mayoristas y corporativos. Estamos con presencia en Brasil, Argentina, México, Uruguay, Colombia y España. Y somos una compañía que se encarga de desarrollar servicios de blockchain. Servicios de blockchain, por un lado, como blockchain as a service, es decir, nosotros nos acompañamos a diferentes empresas para que creen sus tokens, para que presten servicios cripto, de blockchain, de NFTs y de otras maravillas que permite la blockchain de diferentes maneras. Por ejemplo, hace un mes nuestra compañía le creó el token a Mercado Libre, que se llama Mercado Coin, que va a ser el token que va a permitir exponenciar un poco el comercio electrónico en América Latina a través de una sola moneda digital.
Y además también tenemos servicios de Web3, servicios de billetera de cripto y todo con el debido cumplimiento de regulatorio de compliance. Bueno, eso somos y tenemos este espacio maravilloso porque consideramos de que la economía digital tenemos que aprender de economía digital. No todos sabemos qué son tecnologías emergentes como estamos el día de hoy, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, de blockchain, de Internet de las cosas y otras tecnologías, y todos tenemos que aprender. Y este espacio, que es un teatro, donde nos reunimos como el Ágora, donde permite conectarnos con el metaverso y todos los servicios de tecnologías emergentes para que todos podamos aprender. Y esa es la misión también de educar a todos los ciudadanos en lo que más podamos. Entonces, vamos a iniciar un contexto rápido para que iniciemos este panel con una presentación rápida que tenemos a continuación. Hoy vamos a abordar las diferentes tecnologías emergentes desde los desafíos en su implementación en Colombia. Entonces, vamos a la presentación, donde la primera pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿cuál es el espacio que habitamos? La siguiente diapositiva. ¿Cuál es el espacio que habitamos? Y es muy clave que lo tengamos presente. ¿Por qué el espacio que habitamos? Actualmente vivimos en una dualidad, en el mundo físico, en el mundo digital, y esa dualidad hace sentido a nuestras vidas. Estamos en un proceso de imbricación entre lo natural y lo digital, y eso puede sonar muy teórico, pero las tecnologías emergentes y toda la evolución de la economía digital está trayendo eso. Cómo los seres humanos interactuamos en un ecosistema digital, en un ecosistema basado en Internet, pero además también un ecosistema donde allí somos personas, interactuamos con otros a través del mundo digital, pero también interactuamos en estos espacios físicos, que es lo que nos permite tener ser naturales como seres humanos. Sin embargo, uno y otro espacio se están fusionando. Se están fusionando a través de las tecnologías emergentes porque cada vez más tenemos dispositivos de Internet de las cosas desde nuestros relojes, en nuestras casas. Cada vez se está implementando otro tipo de soluciones que ya les vamos a ver, que va a generar que cada vez los humanos nos involucremos un poco más, o esa imbricación sea mucho más fuerte de lo digital ya en lo corporal. Y vamos a ver cómo todo eso está generando nuevas espacialidades también. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que sigamos. Bueno, y lo que estamos pasando por todo lo que estamos viendo es que estamos presenciando una evolución de lo digital y estamos saltando a la quinta generación de las tecnologías. ¿Y esto qué significa? Lo primero es las primeras tecnologías de las telecomunicaciones que transformaron la forma de cómo los seres humanos nos comunicamos fue el telégrafo. Esto generó una revolución logística y de conectividad en el mundo que permitió que los barcos se pudieran conectar entre uno y otro y las comunicaciones fueran mucho más rápidas y fáciles. Un segundo momento cuando esos telégrafos pudieron evolucionar a los teléfonos tales como los conocimos de disco y demás con operadores en su momento, pero mucho más allá llega esa segunda generación cuando al teléfono se le pudo agregar valores agregados, donde el telefax nació a través del teléfono, y una tercera generación que permitió el nacimiento de Internet a partir del uso de la telefonía y el uso de la telefonía para conectarnos mediante dispositivos de móvil que teníamos en nuestros computadores. Obviamente hoy todo esto ha avanzado un poco más cuando en el cuarto momento se presenta la convergencia tecnológica, una convergencia tecnológica en la que solo en un solo dispositivo tenemos acceso a todos los servicios y todos los contenidos, y ahora estamos presenciando un quinto momento donde este ecosistema de Internet, ecosistema digital, está mutando a partir del uso de tecnologías emergentes, tal y como lo vamos a ver en estas sesiones. Sigamos adelante. Todo esto nos muestra que estamos presenciando un real cambio de las habilidades y competencias de las personas a partir del mundo digital. Sigamos. Y esto porque puede resultar que y hemos visto cómo las profesiones han mutado. Cómo ser un periodista antes requería una cantidad de equipos para poder gestionar una noticia. Ahora cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede ser el propio
periodista enviando información de todo lo que pasa en tiempo real a través de su dispositivo móvil. También unas consecuencias específicas de pasos agigantados en cómo la técnica, la ciencia y la tecnología se juntan. Y esta foto me encanta porque es una mamá que es invidente y muestra cómo atrás está la ecografía en tercera dimensión que cambió un poco la forma de cómo percibimos a los bebés que están por nacer, pero esto no es una madre invidente y con impresión en tercera dimensión se puede generar el tacto de cómo percibir a su bebé que está por nacer. Entonces esto es una evolución supremamente relevante y apenas una muestra pequeñita de cómo la impresión en tercera dimensión puede generar cambios significativos. Sigamos adelante. Realidad virtual que aumenta la experiencia física, sigamos. Y obviamente diferentes experiencias que están cambiando la forma de cómo los productos y servicios se venden a partir del mundo digital, sigamos. Bueno, todo esto es una muestra de que las tecnologías emergentes están llegando para quedarse y están llegando para evolucionar la vida como seres humanos. Y esta foto que les quise traer el día de hoy muestra como un taller de vehículos de una de las marcas más famosas del mundo de la Mercedes, cómo a través de la realidad virtual y la realidad aumentada se permite generar que se genere el mantenimiento del vehículo y ubicando los sensores y dispositivos que tienen los vehículos y los computadores que ya tienen los vehículos y cómo esto se puede generar a partir de la realidad virtual y la realidad aumentada se puede generar un adecuado mantenimiento de los vehículos. No quiero seguir más las diapositivas para que continuemos con todos los panelistas que tenemos acá y más adelante podemos seguir un poco mostrando todas esas evoluciones de las tecnologías emergentes para que mostremos cómo está evolucionando el ecosistema digital a partir de estas. Bueno, y quería que empezáramos esta conversación partiendo de la base de las tecnologías emergentes, que es lo digital. Una base que está sustentada en Internet y que para que tengamos tecnologías emergentes masificadas, donde todos tengamos el disfrute de las tecnologías emergentes en nuestro país, en cualquier municipio, requeriremos unas calidades importantes de Internet. ¿Qué ustedes creen cuál es el principal desafío que tiene Colombia frente a la implementación general de las tecnologías emergentes? No sé quién quiera comentar un poco. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues mi gracias a la Mesa de Gobernanza por la invitación. Pues yo dirijo un programa académico que es el de telecomunicaciones, entonces yo creo que el foco sigue siendo cómo garantizar efectivamente la conectividad y que todo el mundo pueda tener acceso a este mundo que está transformando. Entonces de ahí que pues sí es necesario la configuración de una nueva política pública, repensar en agendas de conectividad. Y el otro tema que está es que las tecnologías emergentes también generan discriminaciones para todos los agentes. Entonces, si hablamos del metaverso, si uno quiere entrar al metaverso, pues hay unas grandes discriminaciones en acceso a las gafas y todo lo que uno quiere en este tipo de entornos. Entonces, yo creo que sí, primero, no solamente de generar una política efectiva de conectividad, sino una política efectiva de apropiación del uso de las tecnologías y cómo estas puedan transformar en los diferentes momentos y procesos productivos, ¿no? Entonces yo creo que la primera aproximación y lo que se demarca para esta nueva administración es ese uso de una buena política y una apropiación no solamente del ámbito del ciudadano, sino de la misma administración que lo que busca es con la utilización también de este tipo de tecnologías volverse más eficiente, más oportuno la toma de sus decisiones. Entonces yo creo que esos son como los grandes desafíos que se tienen en los procesos de implementación y pues que también si bien estamos asumiendo bastantes recomendaciones de la OCDE, es atender también nuestras restricciones y nuestros problemas también en nuestras que hacer como país y pues atender pues que es importante es el proceso de alfabetización también para el funcionario y que las tecnologías también pueden ser un aliado para cumplir con los fines que tenemos de satisfacción de necesidades que están previstas en la Constitución. Perdón, me voy a mover porque la cámara, estoy tapando la cámara. Bueno, buenas tardes. Primero aclarar Singularity como para que conozcan qué es. Singularity es una universidad que nace en San Francisco, California, por emprendedores, empresarios que dijeron, oiga, la gente
para que pueda aprender a la velocidad que está cambiando el mundo, no puede pasar por los procesos regulatorios que tiene una universidad tradicional, porque lo que se demora cambiando el pensum, pues es demasiado largo para lo que realmente se necesita. Entonces Singularity se enfoca en entrenar tomadores de decisión en todo lo que tiene que ver con tendencias, tecnología y cómo pueden ayudar a solucionar problemas y cerrar brechas sociales usando la tecnología como herramienta. Ahora, responder la pregunta. ¿Cuál veo yo que es la mayor limitante acá? La verdad es mentalidad. Nosotros hemos trabajado con personas de muchos sectores y yo creo que el primer paso es mentalidad y alfabetización y que la tecnología no se vea como la estrategia, sino como la herramienta. Y espero se entienda la diferencia. Una cosa es decir, mi estrategia es fomentar, ¿qué les digo?, economía naranja, y yo quiero ser el pionero en Latinoamérica en desarrollo de economía naranja, y otra es enamorarme de la tecnología que use para fomentar esa economía naranja, que puede ser realidad virtual, obviamente necesito buena conectividad, etc. ¿Y por qué digo mentalidad? Porque es que hay soluciones que ya existen, muy ligado al ejemplo que tú estabas mencionando hace poco del telégrafo. Si hoy en día yo les digo, vamos a crear un pueblo en la mitad de un terreno donde no hay nada, ¿mandaríamos líneas de teléfono? Pues no, ¿cierto? Iríamos por celular. Claro, necesitamos internet, pero también ya Starlink está proveyendo el servicio de internet satelital y ya está habilitado en Bucaramanga. Toda la región de los Santanderes ya le entra internet satelital. O sea, no tenemos que mandar cables, no tenemos que mandar la forma en que llevamos internet antiguamente. Entonces, si no tenemos la mentalidad que hay tecnología que ya lo habilita, nos quedamos en un proceso administrativo eterno y realmente, a mi forma de ver, el que no aprenda esto y no se mueva rápido, realmente lo que va a hacer es que no va a permitir cerrar las brechas sociales, porque la velocidad del problema es mucho más rápida que la velocidad de las soluciones que estamos ofreciendo con las tecnologías y con los métodos antiguos. Buenísimo. Y en algún momento hemos discutido dos cosas. Bueno, por un lado la conectividad y por otro lado las habilidades, que es algo que se requiere para disminuir las brechas. Pero, por ejemplo, si uno ve los últimos reportes de conectividad del Ministerio TIC, muestra que algunos municipios de Colombia las velocidades de conexión son supremamente bajas. Y son supremamente bajas por diferentes motivos. Hay motivos técnicos, hay motivos de tecnología, porque hay municipios en Colombia que ni siquiera tienen acceso a la fibra óptica, porque no es posible llegar porque están en lugares aislados, y lugares aislados donde son municipios selváticos, donde incluso lamentablemente un servicio como Starlink, que está transformando la forma como Internet se conecta de manera rápida y fácil. Y si ustedes tienen la oportunidad, bájense la aplicación, no estoy haciendo publicidad, pero es supremamente, la pueden bajar porque ya está disponible en Colombia. La aplicación te permite monitorear cómo, bueno, acá la tengo yo, cómo en tu zona hay cobertura completa de cuántos satélites están disponibles de Starlink. Y esto chequea los obstáculos, y esa palabra obstáculo es lo que impide que la tecnología satelital pueda llegar de manera rápida y fácil a algunos lugares de Colombia por varias razones. Uno, porque lamentablemente estamos ubicados en una zona que genera bastante biodiversidad gracias a los climas que tenemos, y somos los colombianos tenemos muchas ventajas y oportunidades por estar ubicados donde estamos ubicados, porque genera que todo el Amazonas nos genera unas presiones climáticas, el Pacífico nos genera unas presiones climáticas, el Atlántico, y todo eso se convierte en el centro del país y en todas las zonas de Colombia en unas condiciones atmosféricas que afectan un adecuado desempeño de la calidad del servicio de Internet satelital. Y por eso muchas veces las personas que tienen servicio de televisión de satelital pueden tener condiciones de calidad deficientes en algunos momentos según las condiciones atmosféricas. Lamentablemente, esos son los retos que tenemos en nuestro país. Si queremos tener tecnologías emergentes que lleguen a todos los usuarios, vamos a tener que tener unas discusiones muy claves, primero sobre la conectividad y segundo sobre cómo fomentamos mayores habilidades a los ciudadanos. Yo quisiera mencionar algo ahí, porque cuando uno habla de habilidades, a ver, yo a veces siento que dicen, no, es que
antes decían, no, es que la gente solo tiene celular pequeñito, entonces no podemos hacer nada hasta que todos tengamos smartphone. Entonces mucha gente decía, no, es que no podemos hacer nada porque no tenemos smartphone. Hoy en día hay más smartphone que personas. Y ahora ya tenemos smartphone, no, pero es que la conectividad no está perfecta. Yo creo que hay cosas que sí, tenemos que mejorar, pero también hay que ser creativos y cómo aprovechamos esa dificultad para exportar soluciones a otros sitios. No somos el único país que tiene dificultad de conexión. Miren toda Latinoamérica, miren la biodiversidad en toda Latinoamérica, miren África, miren Sudeste Asiático. Yo lo que veo es que, por el contrario, hay una gran oportunidad de desarrollar productos y servicios en condiciones complejas que se pueden exportar. Un ejemplo, Kid School ganó el premio se llama un X-Prize, y desarrolló soluciones donde el internet es nulo o muy, muy bajo para niños que no tenían profesores. Y esa solución lo que buscaba hacer es que los niños aprendieran mejor idiomas y matemáticas que un niño que sí tuviera profesor y que sí tuviera conexión a internet, y lo están logrando. Entonces yo creo que las habilidades que tenemos que trabajar es entendimiento de tecnología, creatividad, cómo podemos usar nuestra desventaja como una ventaja para desarrollar productos y servicios. Nosotros deberíamos ser unos duros en desarrollar productos y servicios, y eso suena muy feo, pero para la guerra en zonas de montaña. O sea, deberíamos conocer demasiado bien eso. Y a veces queremos es replicar, ¿por qué no somos igual que Dinamarca? No, pues estamos en Cundinamarca, pues entonces ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces es más bien cómo entendemos nuestras dificultades para exportar y no cómo nos quedamos petrificados hasta que no llegamos al punto ideal. Yo sé que eso es medio controversial, pero bueno. Bueno, pero suma un poco la reflexión que hacen, es necesario también evidenciar que cómo las alianzas, porque acá un punto relevante es que no logramos estos objetivos por la falta de cooperación también entre sectores, y pues también la cooperación en que hay entre el sector de energía y telecomunicaciones, atendiendo a que energía casi más o menos del 50% hay servicios de tecnología. Entonces hay una eliminación también de barreras desde el punto de vista regulatorio y desde la concepción de que los servicios pueden tener un criterio de complementariedad y que puede servir a este tipo de temas. Siempre le recurro a este ejemplo, pero ha sido llamativo el caso de Perú con el programa que tuvo de Perú de alguna manera conectado, donde sí se logró buscar quién tiene y qué le puede servir y complementar la función para lograr esa conectividad, y pues me sumo pues que esa diferencia que pueda tener o esas deficiencias pues pueden potencializarse. África es un caso muy significativo porque sí tiene conectividad y pues muchos emprendimientos y muchos desarrollos de inclusión financiera se han dado a pesar de las mismas diferencias y que puede tener un país como Colombia. Entonces también es las restricciones y que pues los operadores también tienen una finalidad social, y también que tenemos que complementar los programas también que se tienen por parte del gobierno de alfabetizar y complementar todo este tipo de habilidades y capacidades que tenemos para ser diferentes en ciertos temas y volvernos un poco más productivos, ¿no? Bueno, buenísimo. Yo creo que vamos a avanzar un poco más de nivel en la conversación y vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial. Muchas de los que estamos presentes nos hemos maravillado con diferentes usos que se han venido presentando con inteligencia artificial. Y para otros puede ser extraño, pues porque puede ser que la inteligencia artificial sea muy ajena. Pero en la mayoría de nuestros teléfonos tenemos inteligencia artificial, sea en modo de voz o con mejora de las imágenes a través de cámaras, a través de las cámaras o los lentes que tienen los equipos. Pero a medida que vaya avanzando el uso y la masificación de la inteligencia artificial, se va a convertir en una realidad en nuestro país, y especialmente con la masificación que se puede dar para los usos productivos que tenga la inteligencia artificial. Aquí quiero preguntarles varios aspectos. Bueno, ¿qué creen cuáles son los retos y los desafíos que tiene la implementación de inteligencia artificial en Colombia? Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que es supremamente valiosa, que es la automatización robótica de procesos, que es usar un software que permite mejorar los procesos y volverlos más eficientes y automatizarlos para que sea mucho más eficiente, por ejemplo, la relación Estado-ciudadano. En la última normativa que expidió el Ministerio TIC, habla de eso, de que de aquí al 2032 todos los trámites del Estado colombiano tienen que estar automatizados. Y uno dirá,
uy, eso es un reto gigantesco. ¿Por qué 2032? Porque llegar allá costará esfuerzo y costará trabajo. Pero cada año hay unas cuotas, unas metas que tiene que llegar el gobierno para automatizar los procesos. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué desafíos tiene inteligencia artificial en su implementación en Colombia? Bueno, también para aclarar conceptos, la inteligencia artificial al final del día tenemos dos, una específica y una general. La específica es, yo entreno un algoritmo para que haga algo puntual y lo haga muy bien, mucho mejor que un ser humano. Que en otras palabras es automatizo algo para que lo haga muy bien. La general es, mejor dicho, ahí sí Terminator, la inteligencia artificial que parece un ser humano. De esa estamos súper lejos. Entonces, solo para aclarar esos dos conceptos. Yo, ¿qué veo de desafío? Para poder generar un algoritmo bien entrenado que automatice procesos, tenemos que tener bases de datos depuradas y ordenadas y limpias para que ese algoritmo aprenda bien. Es como un niño. Si uno le bota basura, pues aprende basura y no genera nada. Entonces, primer desafío, que el ecosistema y que el gobierno pueda generar bases de datos o promover el desarrollo de bases de datos limpias y ordenadas para que el ecosistema pueda utilizarlo. Un ejemplo, el sector salud. El sector salud, uno de los grandes retos es la interoperabilidad del sistema. En un lado le llaman de una forma, en la otra clínica le llaman de otra manera. Entonces, si quieren automatizar el sector salud y quieren lograr altas eficiencias, no se puede hacer si no hay como unas reglas de cómo deberíamos llamar las cosas, o no hay posibilidad de acceder a esa data. De hecho, hace poquito salió y aquí hay una línea delgada también que se toca con el tema de privacidad de data, y es que el MIT decía, a veces nos ponemos súper preocupados por cierta información, pero que al final del día nadie nunca quiere esa información, sino que solo es útil cuando se agrega y se genera un algoritmo que genera valor. De lo contrario, que alguien sepa que yo me tomé un Dolex la semana pasada, pues a menos de que yo sea súper importante, no sé, alguien me quiera matar, pues ahí sí es diferente. Pero digamos que hay retos en cómo manejamos la privacidad de la data sin volvernos un lastre en el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial. Cómo generamos bases de datos y cómo creamos APIs de consulta. Y todo el tema de Open Banking, todo lo que sea el ecosistema financiero también aporta muchísimo para que estos proyectos pues tengan una forma de movilizar capital. Yo creo, haciendo una revisión un poco de la experiencia europea, Europa tiene una tendencia, y es lo que se denomina el efecto Bruselas, de regular todo y principalmente la inteligencia artificial desde aquí, pues del 2018, estén generando reglamentos, estén generando paper, marcos éticos, y que pues Colombia no ha sido ajeno a esta construcción de este tipo de principios y marcos éticos en materia de inteligencia artificial, y de ahí pues que seamos uno de los pioneros a nivel regional en contar con un marco ético en materia de inteligencia artificial. Sumado a las reflexiones anteriores, pues obviamente se entiende que el gran desafío es marcar diferentes elementos de vinculación en cuanto a la inteligencia artificial y su destinación, y procedo a explicar en qué. Necesitamos estrategias en materia de protección de datos, que es uno de los temas, y la asociación de la privacidad frente a la información que se está recogiendo de todos los contribuyentes o de todas las personas en el sector salud. El problema es regular o no regular, entonces, ¿qué mecanismo utilizo? Entonces, por eso están surgiendo todos esos instrumentos de soft law, de derecho blando, que no vinculan, pero entonces le dice a la administración, usted tiene que cumplir este tipo de principios, un principio de transparencia, el principio de privacidad, el principio de inclusión. Entonces, como también estoy orientado a que la misma administración no genere sesgos, entonces la calidad del dato, que es un elemento fundamental para las discusiones y la construcción de una buena inteligencia artificial, porque si bien estamos en esas aproximaciones de un plan de estructuración de datos, ¿cuáles son los fundamentos que yo estoy haciendo? Entonces, yo creo que la senda es establecer diferentes mecanismos, hablar de ciberseguridad, hablar de protección de datos, hablar de privacidad, y de ahí pues va a dar la configuración de estos marcos éticos. El problema es que los marcos éticos, ¿a quién vinculan? Porque es un conjunto de recomendaciones que uno tiene que tener presente para implementar estos proyectos de inteligencia artificial. Entonces, es saber, y bajo estos entornos de autorregulación que se dan en este tipo de tecnologías emergentes, saber hasta dónde está y qué tendencia va a tener Europa.
Europa está sacando todos los criterios de cómo yo voy a regular el metaverso, cómo voy a regular el blockchain, cómo voy a regular el Internet de las cosas, pero es determinar cómo yo garantizo esos marcos de protección y que puedo generar discriminaciones, exclusiones por no tener un completo margen de articulación de los diferentes elementos que están o emergen de un proyecto de inteligencia artificial. Ustedes tocaron dos temas supremamente importantes y relevantes, es la calidad de los datos, tener eso, y se adiciona algo más. Para tener una calidad de los datos se requiere una infraestructura de datos y también se requiere tener reglas éticas de cómo se debe comportar la inteligencia artificial frente al resultado o el propósito o la conducta que se espera llegar. Y aquí hay un ejemplo muy interesante y la pueden buscar, les podemos dejar en la noticia también en las memorias. Un robot, hablando de robot de inteligencia artificial, un robot periodista en los Estados Unidos que está asociado a una de las grandes cadenas de medios digitales que generan noticias obviamente día a día, fue acusado de xenofobia o racismo al escribir una noticia automatizada. Ustedes dirán, ¿es posible construir noticias automatizadas? Y es totalmente posible y lamentablemente ha sido una de las herramientas más complejas que ha generado una manipulación de la sociedad, una manipulación de la información y especialmente todo exponenciado a través de las redes sociales. Y esto me lleva a un asunto puntual. ¿Por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? ¿Y qué podemos abordar frente a las reglas éticas? Bueno, mira, como mencionaba, un algoritmo al final del día se entrena con una base de datos. Hoy en día, ¿de dónde se entrena? De lo que está en la web. ¿Qué es lo que está en la web? La web es racista, machista, xenófoba. O sea, eso es lo que si ustedes ponen la palabra líder en Google, ¿qué les va a salir? Un hombre, no sale una mujer. ¿Y por qué? ¿Y qué? Y un hombre blanco, muy bien. Entonces, hoy en día los algoritmos se entrenan de esa basura que está online. El concepto de ética de inteligencia artificial es cómo hacemos para generar bases de datos lo suficientemente incluyentes para que ese algoritmo que se entrena no vaya a generar eso, porque eso también pasó en el aeropuerto en Londres, donde pusieron un sistema de quién va para el cuarto y quién no, y pues adivinen, todos los que eran árabes y medio morenitos, todos van para el cuarto y lo tuvieron que apagar. Entonces el concepto de ética es realmente qué información le estamos dando al algoritmo y poder generar sistemas como, digamos, si lo estamos viendo en términos de procesos, cada algoritmo debería tener una revisión ética de qué información está teniendo y cómo se revisa y cómo se reentrena, porque el algoritmo va mejorando con el tiempo. Entonces, ¿a qué información lo voy a exponer? No solamente con qué lo entreno, sino con a qué lo voy a exponer a futuro para no generar estos temas raciales o xenófobos. De hecho, ahorita la semana pasada estaban pasando como una petición en el gobierno americano para que plataformas como Google e Instagram, uno pudiera decirle, borre no solamente mi cuenta, sino borre todo lo que aprendió de mí. Que eso por un algoritmo es una cosa fuertísima, porque es comenzar a decir, yo ya no quiero que mi información olvídese todo lo que aprendió, y eso tiene unas implicaciones en cómo lo entreno, cómo lo vuelvo más justo, y esto yo creo que esto es una profesión del futuro. Esto es algo que los jóvenes o las universidades hoy en día deberían estar diciendo, quiten tanto relleno de algunas materias y comiencen a ver lo que se va a necesitar y no en el futuro lejano, ya. Pues siguiendo con el hilo de la anterior intervención, si uno mira por qué surgen los marcos éticos, es porque la que le genera la inteligencia artificial hay un humano detrás generando este tipo de criterios. Entonces por ahí surgen las restricciones y el que genera habitualmente los sesgos es también el mismo humano y que por lo tanto cuando uno mira los principios de
no solamente el colombiano, sino los marcos éticos desarrollados en el contexto europeo, siempre se le va a imputar una responsabilidad no a la máquina, sino al generador del algoritmo y demás personas que están vinculadas a la construcción de estos proyectos de inteligencia artificial. Entonces, eso es como el primer criterio, de ahí pues que siempre se alude cómo se genera el algoritmo, quién responde y pues a quién va a responder. En este caso va a ser la administración tributaria por la generación del algoritmo y la generación de los sesgos. Entonces, ese es el gran problema. El otro gran problema que está asociado con la generación de la inteligencia y la ética es determinar en qué momento también de dónde surge el sesgo y la configuración del algoritmo. Entonces, por más que se haga la estructuración y que el algoritmo se le diga no incluye estas variables, como se alimenta de diferentes datos y no hay una calidad del dato, o el dato ya viene también contaminado por los sesgos, pues habrá da lugar a la discriminación en los efectos de sesgos, principalmente para las mujeres, o si lo miramos en el contexto tributario, uno entrena y da, pues obviamente a pesar de las variables, va a determinar pues que la mujer no está tan proclive a algún tipo de crédito, porque el dato o de los diferentes datos donde se alimenta el algoritmo va a dar este tipo de responsabilidades. Es decir, siempre el dato, por más que se le coloque una serie de variables que excluyan los sesgos, particularmente los sesgos de género, va a dar lugar a este tipo de comportamientos. Entonces, obviamente, es la configuración de quién es el que lo estructura y, pues, obviamente, es decir, cómo los errores que se van generando, cómo los voy solventando hasta tener una buena información y en la data que se tenga para la configuración de los proyectos también de inteligencia. Y otro aspecto relevante es que no, si bien se habla de un marco general de ética y de inteligencia artificial, hay éticas orientadas a cada uno de los sectores, éticas sectoriales, y pues lo que se tiene que analizar, como hay, y que estamos en un foro de gobernanza de Internet, cómo a través de un modelo de gobernanza de riesgos y de múltiples partes se puede identificar cuáles son los riesgos que tienen que darse mayor prelación en esta estructuración de tecnologías emergentes, no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, sino ya cuando abordemos un poco de Internet de las cosas, cómo a través de la utilización de los relojes suministra también información al sector salud y que también puede contribuir a discriminaciones en materia de seguros o algo así, que también por la información que se están dando por el suministro permanente de información por parte del ciudadano. No sé si ustedes quedan asustados con lo que están diciendo, pero creo que es, aparte del susto, son los retos que tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlo desde el modelo de múltiples partes interesadas, del modelo de gobernanza de Internet, porque esto no es solo del gobierno, sino de todos los actores que participamos de la gobernanza de Internet. Y por eso tomo las palabras de Sandra, de que lo valioso es fomentar ese tipo de discusiones para que podamos avanzar en un ecosistema digital sano de lo que viene y lo que ya está preparado para nuestro uso. Aquí también ustedes mencionaron de los diferentes tipos de sesgos. Hay sesgos, especialmente en la inteligencia artificial, lamentablemente se alimenta de mucha data que no está, que no es de calidad. Y eso es el primer asunto, data que puede estar sesgada porque, pues, supongamos, tanto porcentaje de la población es hombre, tanto el porcentaje de la población es de tal raza, posiblemente la inteligencia artificial se vaya por las mayorías. Inteligencia artificial que puede sesgar grupos étnicos o cierto tipo de poblaciones. Y para ello tenemos que estar preparados. En Colombia, y lo mencionaba Sandra, los temas tributarios, la DIAN en su proyecto de transformación digital está implementando inteligencia artificial para medir el riesgo y según el nivel de riesgo que detecte la máquina va a poder generar auditorías o requerimientos a las personas y empresas que muestre la máquina y posiblemente vamos a ver qué encontramos. El segundo tipo también, la Fiscalía tiene inteligencia artificial para la clasificación de casos y la priorización de casos y vamos a ver qué resultados resulta. Aquí, para que vamos cerrando los temas de inteligencia artificial, hay que tener claro que el Estado colombiano puede contratar inteligencia artificial y puede contratarlo de manera fácil, directa,
a través de los acuerdos marco de precios que están contenidos en las últimas convocatorias sobre nube pública, así se llama, dentro del marco de toda nube pública, que no es solo almacenamiento y tratamiento de datos, allí también se puede contratar servicios de blockchain, servicios de inteligencia artificial a través de las grandes empresas del mundo y con contratación directa, porque los acuerdos marco de precios permiten eso. Se pactan las condiciones iniciales y luego el Estado, cualquiera de las entidades, pueden contratar directamente las que estén preseleccionadas por los acuerdos marco de precio de Colombia Compra Eficiente. Bueno, no sé si quieran cerrar algo del tema de inteligencia artificial o avanzamos ya a una siguiente evolución. Y la siguiente evolución, o el siguiente momento de que vamos a hablar de las tecnologías emergentes aquí en esta sesión es sobre Web3 y blockchain. Y aquí una breve introducción. El Internet tal y como lo conocemos está mutando por el uso de la blockchain y ya estamos hablando de la evolución de lo que hoy conocemos como Web 2, donde nosotros nos hemos convertido no solo en un receptor de la información, es decir, vamos al tiempo.com, consultamos la información, sino que nosotros como humanos que estamos también interactuando en el ecosistema digital, somos prosumidores, producimos, generamos contenidos y entre uno y otro interactuamos. Es una web de doble vía donde interactuamos recibiendo y produciendo información y otras facilidades. Y la Web3 está evolucionando para convertir lo que conocemos hoy como Internet a generar una especie de fusión e integración con blockchain. ¿Y esto qué implica? Pues solo a los titulares rápidos. La Web3 implica, uno, identidad digital para todo el ecosistema, es decir, con una sola wallet, con una sola forma de autenticación, puedo ingresar transversalmente a todos los servicios de Internet, todo embebido en el navegador. Otra posibilidad que tiene la Web3 es la propiedad de los datos van a ser por fin de las personas y no de la empresa a la cual nos asociamos con un servicio. Y ahí se está devolviendo la titularidad a la persona y la persona es quien decide a quién se le comparten los datos o no. Y esto es un cambio relevante porque la descentralización que promueve blockchain va a generar esa descentralización también en el uso de los datos, pero también el control por parte del usuario. Y por eso se llama que en esta evolución de Web3 todos los humanos vamos a ser dueños de una porción de Internet. ¿Y qué quiere decir eso? Una porción de monedas digitales, una porción de criptos, una porción de arte digital o NFTs. Y por ejemplo, hablando de NFTs, NFTs no solo es arte digital que tiene una sola titularidad y que está incorporado en la blockchain, sino que ya se tienen varias funcionalidades de los NFTs. Por ejemplo, hace poco nuestra empresa apoyó crear NFTs de tiquetes de avión. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Un tiquete de avión no es lo que me imprime, o que puedo imprimir o que puedo tener en mi celular de la respectiva empresa de aviones o de viajes. Pues sí, pero ahora se pueden vender NFTs que puede generar un cambio de titularidad rápida. Por ejemplo, yo quiero comprar mi NFT de etiquetes para un año, pero si me arrepiento lo puedo vender a otra persona. Y eso se convertirá en una especie de etiquete al portador. Y es lo que está convirtiendo un poco el mundo de blockchain, el mundo digital, convirtiendo todo al portador. No solo, pues en algún momento tendrá una titularidad específica de alguien, pero además para sumar en las facilidades de blockchain y de Web3, también se está generando todo lo que se llama la tokenización de la economía. Y ese concepto es supremamente clave por lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a un notario para hacer diferentes diligencias que se demoran bastante tiempo? Y hemos sufrido como personas estar sumidos en unos trámites creados en 1800, en un código civil de 1800 y que se han repetido siglos, ya lleva un siglo ¿cuántos siglos? Y 3 décadas. Siglo y 3 décadas nuestro código civil. Y no podemos seguir con un código civil para lo que viene, donde para lo que viene es que nuestra casa o nuestro apartamento o nuestros locales comerciales se convertirán en tokens en la blockchain, tokens que si quieres cambiar la titularidad, pasarás ese token a la billetera de otra persona.
en 2 segundos a través del blockchain con toda la seguridad. Y es una de las facilidades que va a tener. Si quieres cambiar titularidad de tu carro que está convertido en un token, se pasará a la billetera del nuevo titular si lo vendes. Entonces, va a facilitar muchísimo las transacciones, pero eso también implicará retos regulatorios y también, obviamente, de conocimiento y habilidades para poder manejar esto. Entonces, quería preguntarles también cómo ven los desafíos y la implementación de blockchain, Web3 y todo lo que trae la blockchain de manera general como usos, y además qué oportunidades y beneficios pueden tener los usuarios con todos estos servicios de Web3 y blockchain. Pues, a ver, uno asocia siempre blockchain con criptomonedas y todos los desafíos asociados por las monedas digitales. Pero yo creo que el gran desafío que se tiene es la generación de una cultura asociada al manejo de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces acá de alguna manera es un pequeño grupo de que analiza y estudia este tipo de temas, pero toca un proceso de alfabetización para toda la sociedad y cuáles son los beneficios que se tienen. Si uno mira como Estado, como también un usuario de este tipo de tecnologías, genera unos grandes beneficios para la administración. De allí pues que se haya generado una guía específica para la implementación de proyectos de blockchain para la administración y donde hay un decálogo de requisitos que se tienen que dar. Entonces, lo que primero es, y sigo insistiendo, que hay unos marcos comunes para todo lo que es inteligencia y para todo lo que es blockchain, pues obviamente está asociado al manejo de datos y la ciberseguridad que se tiene en este tipo de transacciones o de plataformas, porque la descentralización de toda la información que a lo que pasa en una notaría, tú tienes un solo centro donde está el repositorio, pero en este tipo de infraestructuras pues están descentralizados todos los agentes que están asociados. Y pues lo que se hace en el ámbito son la reducción generalmente de costos, ¿no? Entonces, sí, cuando yo cumplo unos parámetros, se va a dar la configuración en los temas contractuales y la eficiencia en ciertos temas que no requieren pues ya estas grandes discusiones que uno se hacía para la configuración de los contratos. Entonces, es lo que de alguna manera la facilidad y que los costos y se puedan realizar otras múltiples actividades en este tipo de situaciones. Lo que se está marcando y atendiendo un poco la guía que Juan Pablo también participó en su construcción, es mirar ese ejercicio de ensayo de error, determinar que no todos los proyectos o todas las situaciones de nuestra quehacer cotidiano pueden estar inmersos en temas de blockchain, pero sí identificar dónde están los focos totalmente de a dónde tiene que apuntar y darse como estos marcos generales de cómo se dan los arbitrajes, cómo yo ya soluciono las situaciones de inconformidad en que se den entre los agentes, atendiendo un poco de que trasladar esos temas digitales al mundo todavía total, real, que no estamos en entorno de un metaverso, sino estamos en torno de que todavía hay relaciones de carácter personal que están sujetos a estos puntos de encuentro usando las tecnologías. A ver, yo con el tema de blockchain, yo diría que, bueno, primero totalmente de acuerdo con el tema de alfabetización en esto, porque mucha gente no entiende qué es el blockchain. Dos, yo creo que hay que perder un poco la ilusión del control, que a veces creemos que necesitamos controlarlo todo y que si no somos nosotros los que lo armamos, entonces, ¿cómo controlar la población? Yo creo que una de las cosas pues bonitas, riesgosas y tiene todos sus lados que uno quiera del blockchain es que se pierde un poco el control sobre incluso cómo la gente lo maneja. Entonces, elaboro un poquito en este sentido. Yo creo que hay cosas que si nosotros nos obsesionamos en mega regularlo, el blockchain o la Web3 permite que la población se vaya a otro lado. O sea, hoy en día depende qué tan amable sea un país con respecto a la adopción de blockchain, va a permitir que talento llegue o se vaya. Las personas más talentosas de las universidades más duras del mundo están metiéndose en Web3 y se están yendo a los países donde son más amables con Web3, porque es más fácil mover su capital, porque es más fácil mover sus activos digitales. Entonces, yo creo que hay un gran reto de decir o caer en cuenta que esto no es solo un tema de regulación, sino es de competitividad y atracción de talento. Y si queremos todo mega regularlo, veamos qué tan fácil va a ser en un mundo donde pues, ustedes no pueden regular todos los computadores que están en el mundo y todo el internet en todas partes. Entonces, ese es un tema. Y lo otro es que no nos tenemos que inventar todas las cosas. Y creo que esa es otra gran barrera. Por ejemplo, hay una plataforma de un ex graduado de Singularity que se llama Kleros
y sirve para hacer disputas legales en Internet, en Web3. Entonces, no tenemos que inventarnos la manera de cómo solucionar las disputas. Alguien ya lo está haciendo y lo está haciendo en otra parte del mundo. Es que la Web3 rompe todas las barreras geográficas, de entornos, o sea, el flujo de capital y cuando se toma una aproximación de yo necesito regular quién tiene cripto, quién no, les va a quedar súper difícil. O sea, creo que hoy en día hay que tener una mentalidad de el mundo se está moviendo a una velocidad tan rápida que es como somos el mejor espacio para tener el mejor talento, para desarrollar las mejores soluciones que ojalá puedan generar un bienestar social y cerrar brechas sociales. Si no, nos vamos a quedar en un poco de política que termina afectando la competitividad del país. Pues el ingeniero Juan Carlos tocó un tema que es el dilema de los abogados y creo que acá tenemos dos abogados. Regular o no regular o dejar que la economía de mercado haga lo suyo. Yo creo que es un dilema grandísimo y que no vamos a solucionar. Pero yo creo que, no sé si Sandra compartió lo que va a mencionar, pero en Colombia tenemos un principio que está contenido en la ley TIC, que es el principio de neutralidad tecnológica. Y eso ha sido un avance que ha permitido que Colombia por lo menos no se tengan discusiones tan fuertes como en otros países. Por ejemplo, por ese principio de neutralidad tecnológica implica que el Estado no puede regular ninguna tecnología. Y eso es un avance significativo, porque en muchos otros países el Estado quiere meterse a controlar todo, bajo las palabras de Juan Carlos. Pero esto no implica que algunos usos puedan tener algún tipo de regulación bajo algo específico. Y aquí viene un asunto totalmente valioso. Esos son asuntos innovadores que tenemos que comprender todos. Y muchas veces, si un público como el que está aquí, o los panelistas, que es un público experto, que tiene un poco más de atracción y conocimiento frente a estos temas, es posible que tengamos ciertas brechas de cómo comprender ese fenómeno que está pasando en las tecnologías emergentes. Mucho más va a ser la brecha de conocimiento para tomar una decisión. Y un ejemplo, vaya al Congreso de la República, no estoy diciendo que no todos sepan, vaya al Congreso de la República y pregúntele cuántos congresistas saben de blockchain, inteligencia artificial y cómo se aplica y qué debe decir una norma en caso tal que exista. Yo creo que la respuesta va a ser totalmente desastrosa. Y aquí tenemos que comprender eso. ¿Hay algún comentario, digamos, esto es típico de este tipo de tecnologías y es, vean, en el 2000 un periódico muy famoso en Inglaterra sacó primera página diciendo el Internet es una moda pasajera, en el 2000. En ese mismo momento ya había 200 millones de usuarios de Internet. Aquí cuando uno mira las noticias en temas de blockchain, muchos hablan es la nueva pirámide, pues porque obviamente han pasado cosas malas en el pasado, pero el entendimiento es tan bajo y lo está ligado solo al tema de criptos, que también yo sé que ha tenido muchas cosas complicadas, pero se está perdiendo la oportunidad de realmente ser un país altamente competitivo en términos de reimaginarse, traer talento y cerrar brechas. Pero es que esa parte que dijiste se me hace como tan… Bueno, a ver, esto va a pasar porque muy seguramente atendiendo a la agenda de la Unión Europea y que nosotros somos muy proclives a copiar toda la tendencia que se da en el seno de estos 27 países, pues va a lograr algún proyecto de ley. El otro año vamos a estar asociados, ya lo tuvimos de criptomonedas, entonces ahorita muy seguramente vamos a tener blockchain y va a llegar el tema de inteligencia artificial. Entonces sabemos que, por ejemplo, las tecnologías emergentes fue una gran apuesta que se dio en el anterior Plan Nacional de Desarrollo, que dio lugar también a un COMPES en materia de inteligencia artificial, de transformación digital, porque todos estamos en un rezago, pero la opción no es regular, sino generar esos, y haremos alusión a esos grandes cajas de arena o esos modelos de experimentación para saber cómo no funciona este tipo de tecnologías, para saber si la innovación es buena o no buena para el país. Y de ahí qué soluciones o qué mecanismos yo tengo que empezar a eliminar para hacer un país totalmente competitivo. Entonces, de alguna manera, eso es la gran apuesta, se ha dado en el sector financiero con la fintech, con las restricciones y particularidades que tiene nuestro modelo de fintech,
pero es también sentarse a mirar, y es un poco más el que tiene ahorita el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no el restrictivo un poco de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, porque no tiene el marco competencial de quién regula la economía digital. Esa es la gran discusión, sino a ver en este tipo de temas qué afectaciones se puede tener frente a un sector tradicional como son las TIC, o como yo con otro, como el Ministerio de Turismo, puede dar grandes apuestas en virtud de este tipo de proyectos. Entonces, regular no está, es determinar cómo yo genero unos marcos muy generales donde estas personas van a experimentar durante un tiempo y yo voy a tener unas respuestas para saber hasta dónde va y qué políticas puedo estar orientadas, atendiendo también a las tendencias mundiales, tendencias regionales, y cómo pues puedo generar un diferencial en la misma región. Hay también más preocupaciones que… Pero bueno, yo creo que hay que mostrar esos desafíos para actuar. Y esos desafíos para actuar, y por ejemplo, en el último año, ustedes creerán que las supersociedades ha sido la superintendencia de más avanzada en permitir temas de blockchain en el país. Por ejemplo, a través de sus instrumentos jurídicos, que son las circulares, ha permitido varias cosas. Uno, las empresas en Colombia pueden tener objeto cripto. Dos, las empresas pueden tener capital cripto, es decir, no solo pesos, y eso es un avance grande. Y tres, en Colombia, si existen proveedores de activos virtuales, como por ejemplo Ripio, tiene que cumplir una regulación básica que es la establección de las supersociedades. Lamentablemente, hay otras superintendencias que ya están avanzando en los espacios de experimentación, y por ejemplo, se está a la espera desde hace ya casi 3 meses que las superfinancieras pida su circular que habilitará a los bancos y el sistema financiero a involucrarse a todo el mundo blockchain. Y cuando se despida eso, Colombia se convertirá en un hub importante en materia de blockchain en la región. Otros países de la región están avanzando, y no solo es Colombia. Panamá ya aprobó las modificaciones del proyecto de ley cripto. Uruguay avanza, el Banco Central de Uruguay, que es el Banco de la República de allá, también tiene regulación cripto. Brasil está aprobando su real digital. Estados Unidos también avanza en un decreto que expidió el presidente Biden en febrero, de que el país tiene que rápidamente regular el cripto. Es decir, hay pasos, pero el paso que en cada país determinará, en palabras de Juan Carlos, la competitividad que llega. Bueno, vamos a avanzar sobre Internet de las cosas. ¿Qué desafíos tiene Internet de las cosas para el país? Bueno, Colombia ha hecho importantes estudios en Internet de las cosas. El que ha hecho estas aproximaciones es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, más o menos hace unos 5 o 6 años, y dijo pues que no había necesidad de empezar a trabajar. Pero todo está asociado, queremos Internet de las cosas, pues está asociado a la mayor conectividad, y que esto tiene un impacto notorio en lo que es el desarrollo de ciudades inteligentes. Entonces es de determinar cómo esto me van a suministrar información, y vuelvo también con un disco rayado, pero diciendo que cuál es la finalidad y la destinación de los datos que voy a tener. Entonces ese Internet de las cosas en el ámbito de una ciudad como Bogotá, que si la queremos convertir en un territorio verde e inteligente, pues tiene que tener una destinación y una utilización y una optimización en las decisiones de carácter para la transformación de la ciudad, para la toma de decisiones, para criterios de participación. Y pues está también en la destinación efectiva de los datos, por ejemplo, y lo digo por una experiencia profesional y una charla que tuvimos, pues decía que los datos, por ejemplo, que tenemos de nuestros relojes inteligentes, fue también una fuente de información para el Ministerio de Salud, y generó una política preventiva. Entonces, de alguna manera sí tiene una destinación, pero sí tiene que tener efectivamente para qué yo estoy utilizando este tipo de teléfonos, cuál va a ser la destinación del dato y qué repercusiones va a tener para mí. Entonces, lo que también conduce que cuando yo utilice este tipo de instrumentos, puede generarse pues también sesgos, o puede generar un efecto contrario para lo que yo quiero utilizar, es que me monitoree el sueño, me esté controlando pues cuántos pasos estoy dando diariamente. Y otro tema que es muy relevante en este tipo de discusiones frente a los temas de Internet de las cosas es
para el Estado es generar una política muy clara sobre la destinación del dato y saber cuáles son las aproximaciones desde el punto de vista de la privacidad que voy a tener con la información que estoy recabando de los ciudadanos y la información que estoy recabando del tránsito, la información que estoy recabando para la toma de decisiones de política pública. Bueno, yo me voy por otro lado y es para mí un reto en el tema de IoT o de los datos es también un poco el imaginario del control y es yo, quiéralo o no, se están instalando sensores a todo momento, cada hora que pasa, cada minuto en el mundo, va a haber varios trillones de sensores instalados en el mundo. Muchos de esos podremos tener regulación, otros no. ¿Quién tiene un Alexa? ¿Quién tiene un Siri? Sus celulares, todos ya tienen información. Muchos, digamos que pueden estar desarrollando soluciones con nuestra autorización o sin nuestra autorización. Entonces, yo que he visto que es una práctica muy interesante, esto lo hace San Francisco y es, oiga, más que yo en tener clarísimo qué va a pasar con cada dato de cada cosa que se está generando en mi ciudad, que se vuelve bastante complicado y se puede volver difícil realmente operativamente de lidiar con eso, es yo más bien como creo un espacio para que yo capturo datos, pero permito que la gente cree soluciones con mi información. ¿Sí me explico la diferencia? Una es yo estar regulando, otra es yo colaboro, tengo un problema de violencia. ¿A quién se le ocurre la mejor solución de control de violencia? Aquí tengo los datos de todas las, no sé, semáforos, luces automatizadas, lo que sea. ¿Y quién puede ayudarme? Entonces creo que ahí hay un reto de mentalidad de control a mentalidad de colaboración y co-creación. Bueno, ustedes tocaron un tema de que todo se está convirtiendo en dato y todos los sensores que tenemos a disposición transforman lo que el sensor está pensado en datos. Y por ejemplo, hay un tema puntual, y lo tocaba Sandra, el reloj que tenemos, los smart relojes que tenemos a disposición y que muchos usamos, esos relojes capturan una cantidad de información que a nosotros nos sirve para monitorearnos día a día, pero por ejemplo empresas como Apple está pensando crear su propia entidad de seguros. ¿Por qué? Porque ya tiene la data de todos. Y bueno, puede ser provechoso de que, por ejemplo, si usted tiene buenos hábitos, se le reduzca su seguro de salud. Puede ser bueno. Si usted conduce bien y su vehículo, los sensores muestran que no excede tanto límite de velocidad, genera un frenado adecuado, que todo lo permiten los vehículos, su seguro de vehículos puede bajar. Y en general, esas son las facilidades y oportunidades que uno puede ver en cuanto al Internet de las cosas. Pero si queremos que el Internet de las cosas posibilite crear ciudades inteligentes, tendremos que llegar a hacer muchas cosas. Siempre nos hemos enfanado en Colombia, en Bogotá, Medellín especialmente, de que somos ciudades inteligentes y aparecemos en el ranking porque creamos tal aspecto, y lamentablemente creo que los colombianos tenemos ese efecto de que siempre nos gusta aparecer en todos los rankings, pero al final a largo plazo esos proyectos van disminuyendo. Por ejemplo, hablemos de la conducción automatizada y los principales problemas que tenemos de movilidad, los principales problemas que tenemos en temas ambientales en nuestras ciudades. Por ejemplo, ¿qué desafíos para implementar Internet de las cosas de manera que implementemos ciudades digitales tenemos en nuestras ciudades, sea cualquiera la ciudad de Colombia? Si uno mira el plan el POT de Bogotá, pues no tenía un capítulo propio de conectividad. Entonces, para hablar de un proceso de transformación de una ciudad y volverla automatizada en cierta toma de decisiones, de saber en qué momento los residuos tienen que pasarse, cómo se tienen que trasladar, pues tiene que tener una gran política de conectividad y esta adolecida de este criterio. Entonces, lo que sí tiene que tener es un capítulo muy fuerte, saber dónde van a ser y pues que obviamente uno de los grandes desarrollos para hablar de ciudades inteligentes que lo habló Juan Pablo en su introducción es el 5G. Entonces, obviamente, si no tenemos este proceso de licencias de 5G y que pues lastimosamente no hemos logrado tampoco la configuración ni la conectividad del 4G,
pues estaremos en esa diatriba de saber a cuál tecnología le aplico, si llego a la masificación del 100% del 4G o me voy al 5G. Entonces, ya que de alguna manera para la toma de decisiones pues se requiere pues de tener buena latencia, buena transmisión del dato, y pues que los sensores requieren de estos elementos para controlar el tráfico, para las decisiones en recolección de basuras, de traer a colación algún tipo de ejemplo, y pues obviamente todo se soporta en ese despliegue de infraestructura, la eliminación de barreras, y pues obviamente tener presente que la conectividad no solamente es para la transformación de la ciudad en ciertos elementos, sino atender que es necesario que la población pues tenga también acceso al Internet. Entonces es sopesar toda la estrategia y determinar qué tipo de ciudad inteligente yo también quiero diseñar, ¿no? Pero Bogotá lejos está de ser ciudad y territorio inteligente. Medellín tiene unas aproximaciones bastante interesantes en lo que se entiende, pero falta una articulación. El Ministerio recientemente sí generó cuáles son los criterios para que usted avance la configuración de ciudades inteligentes, pero sí nos falta dar cumplimiento a los diseños de política pública que se han dado sobre este tipo de territorios, y entender que el criterio de sostenibilidad es vital para el desarrollo de este tipo de iniciativas, pues que es el futuro que se da, y que pues en el ámbito también de esos campos de experimentación son necesarios para saber qué tecnología le aplico y cómo me sirve para la toma de decisiones en temas medioambientales, en temas de recolección de basuras o en temas de movilidad y tráfico, que es como lo que más adolece las ciudades. Para mí es tan puntual como que le falta un modelo de negocio. O sea, si no hay un modelo de negocio, de incentivos, y si solo creemos que una ciudad se vuelve inteligente porque el Estado la vuelve inteligente, creo que no, o sea, nos vamos a morar. O sea, cuando instalemos los sensores que necesitamos para volverla inteligente, ya fue otra década. Para mí es que falta un modelo de negocio claro para que el sector privado, la academia y el gobierno colaboren y que puedan aparecer emprendimientos, startups que ayuden a fomentar el ecosistema. Si no hay un modelo de negocio que haga que la gente diga, oiga, resulta que si muy tipo bonos de impacto, oiga, ¿quién me puede ayudar a mejorar el sistema de salud? Si hay alguien que poniendo sensores me reduce la tasa o me reduce los tiempos en salas de urgencia en X horas, eso significa una plata y a un privado le puede interesar hacer ese tipo de inversiones. Pero mi percepción es que cuando se entiende inteligencia artificial solo por ver dónde va el bus y cuántas cámaras pongo, eso va a demorarse mucho. De acuerdo, yo creo que el punto no es instalar cámaras por instalar, ni instalar dispositivos por instalar, sino cuál es la utilidad puntual que se le da a la tecnología. Por ejemplo, cuando en algún momento trabajé hace unos años bastante largos, trabajé en seguridad, y a través de las cámaras de vigilancia, en ese momento ya es mucho más avanzado, se puede no solo que una persona por detrás esté monitoreando las cámaras, sino también usar tecnología de inteligencia artificial para detectar posibles personas de rostros de las personas más buscadas, personas que estén perdidas o personas desaparecidas, y son utilidades por detrás de la tecnología. También las cámaras de vigilancia actual permite detectar en su monitoreo si existen aglomeraciones que puedan ser un motivo de peligro frente a la salud pública o a la seguridad, y eso lo permite hacer la tecnología. En cuanto a otros usos, por ejemplo, en cuanto a los semáforos inteligentes, si un semáforo inteligente va a enviar, por ejemplo, una señal específica que está en rojo o que va a cambiar a amarillo, y esa señal se envía al carro, supongamos que pudiera hacerse, y Sandra lo mencionó, si esa señal se demora en llegar al carro en un milisegundo más, pues el carro va a generar un problema de colisión, un problema de que va a atropellar a un peatón, etcétera, porque se demoró el dato de llegar de un dispositivo a otro. Y Sandra tocó un tema muy valioso sobre tener redes de alta velocidad
y especialmente lo que se necesita, redes 5G. Yo creo que 5G va a permitir esa masificación del Internet de las cosas, porque 5G es una tecnología que, aparte que va a generar mayores velocidades, que siempre que pasa una tecnología, hemos pasado de 2G a 3G, 4G, ahora vamos a 5G, vamos a disfrutar de una velocidad totalmente increíble, donde vamos a poder descargar incluso un contenido audiovisual en cuestión de segundos, pero vamos a requerir que tengamos dispositivos que estén homologados para usar 5G, pero además 5G va a permitir un asunto muy especial, y es tener, a través de una misma tecnología, a través de una misma autopista de información, compartimentarla para prestar diferentes servicios. Y un ejemplo, estará 5G destinada a los ciudadanos para que uses los datos o uses la telefonía IP para conectarse, pero también 5G para las cámaras de vigilancia, 5G con velocidades específicas y condiciones de calidad específica para telemedicina, y todo eso compartimentado en la misma tecnología. Y esto va a ser un beneficio grande que va a permitir esa masificación del Internet de las cosas. Yo sumaría a una reflexión importante, ya que estamos y que el próximo año se pretende que haya un proceso de subasta de espectro, ¿no? Y es que siempre pensamos en procesos de subasta a nivel nacional y para grandes operadores. Y este año que hubo ese proceso de consulta de cómo se tiene que hacer ese proceso de espectro, de cómo asignar el espectro, pues vamos a hablar de dos escenarios, de espectros nacionales para los operadores que tienen el musco financiero, que pues ya esto ya son temas muy del quehacer de los expertos en telecomunicaciones, pero saber cuánto cuesta el espectro. Pero también, si queremos que las ciudades intermedias también tengan 5G, pues es la oportunidad que los operadores pequeños también puedan participar y poder contribuir a la satisfacción de estas necesidades, y pues que no haya ciudades de primera y segunda categoría a nivel nacional, sino que todo el mundo tenga la oportunidad, porque si estamos en presencia de que pueda generarse otra brecha y otra restricción al acceso de este tipo de tecnologías por toda la población. Entonces yo creo que sí es pensar de alguna manera que se pueden generar cierto tipo de igualdad en licencias nacionales y locales, y con el fin de todo, que todo el mundo pueda tener la conectividad y podamos tener un margen similar de que las ciudades intermedias se puedan dar, sino porque estamos generando también una restricción y una nueva brecha adicional a las que se presentan, no solamente el acceso a la información, el acceso educativo, también las brechas que se dan en el contexto de género, porque todo esto está ambientado en un conjunto de evitar las brechas, y pues si no tenemos una política orientada con este tipo de connotaciones y este tipo de aplicaciones, pues llegaremos a tener más discriminaciones de las que se han presentado en los últimos años. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero necesitamos avanzar, porque hay otra tecnología que está llegando, que es el metaverso, las nuevas espacialidades digitales. Y sobre eso, esto tiene diferentes desafíos de cómo se puede implementar los metaversos o las espacialidades digitales en la vida diaria. Y siempre se habla de un solo metaverso, pero son varios metaversos en lo que nos estamos involucrando como personas. Y estamos también hablando de que vamos a ser partícipes de diferentes espacialidades digitales. ¿Y esto qué involucra? Por un lado, temas físicos. Supongamos que tenemos un cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas, con ciertos sensores, convertimos la operación física o analógica en lo digital a través de los sensores, para tener una imagen de lo que es el mundo físico en el mundo digital. Es decir, que a través de un computador se pueda manejar una máquina física, pero a partir de las adiciones de sensores y dispositivos que se pueden generar para que algo físico pueda tener una imagen de lo digital. Lo mismo también tendremos como personas. Y como personas ya estamos involucrando de que tenemos un otro yo en el metaverso. Un otro yo que es nuestro avatar, un avatar que se construye bajo una imagen de la persona, que interactúa con otros avatars en los metaversos, que compra tierras en el metaverso, que compra unos tenis, una ropa de una marca específica en el metaverso, y marcas de las top en el mundo ya están en el metaverso. Pero todo esto implica, por un lado, que vamos a interactuar como seres humanos en esos espacios, y posiblemente también retos
humanos. Posiblemente, no sé si esta generación que está aquí en este auditorio, pero muchas personas posiblemente no quieran salir del metaverso. Y esto va a implicar también retos para otras ciencias sociales y médicas de cómo afrontar los retos de que vienen de la psicología del metaverso. Bueno, tenemos varios retos entonces en el metaverso y en las espacialidades digitales. ¿Cómo podemos afrontarlos en Colombia? ¿Cómo podemos generar oportunidades y nuevos negocios en el metaverso? No, yo lo que les diría primero es, si usted es una generación X, si usted es un millennial, si usted es un baby boomer, seguramente esto va a decir, esto no va a pasar, esto es muy raro, esto no es para nosotros. Tengan claro que estos temas está diseñado para la generación Z, esos que nacieron como entre el 93 al 2000. Son ellos los que les gusta estar metidos en un juego, son ellos los que gastan plata para vestir un muñeco, son los que, solo para que se den una idea, hay cerca de 63 millones de diseñadores de ropa, o sea, gente que cambia el atuendo de muñequitos, que son jóvenes que se conectan todos los días y a eso pagan y en eso gastan. Son varios millones de veces más que la cantidad de diseñadores de ropa que hay en el mundo, pues, digamos, físico. Entonces, lo primero es entender eso. Esto es para las generaciones venideras y para, pues no es que sea solo para ellos, pero ellos son los que son terreno más fértil de adoptarlo. Son los que esa economía de estar en lo digital, de tener criptos, de, mejor dicho, ponerle una capa digital al buto, les parece súper normal. Entonces el primer reto para mí es ese, entender que no diseñamos para nosotros, sino para otros. Y el segundo es entender que tenemos que permitir que la industria creativa pueda entrar. O sea, aquí hay una oportunidad de oro para los países en desarrollo, porque es que el metaverso o los mundos virtuales, pues que el metaverso es un concepto súper grande. Todos estos mundos virtuales se tienen que construir y para eso se necesita gente que sepa de juegos, que sepa de diseño. Entonces, ese es otro gran reto y es cómo habilitamos las capacidades y las profesiones en el país para que puedan entrar en esta economía que va a ser gigante. O sea, es que literalmente es armar mundos, mundos enteros. Y mi mayor temor es que no nos volvamos creadores, sino solo consumidores. Porque en las economías, o ya se sabe que el que hace demasiado consumo, pues al final es como mucho adicto tecnológico, más no genera toda la virtud que puede haber en las economías y en las capacidades humanas si buscamos desarrollar a las personas. Bueno, yo acá entro con mi tema jurídico. Soy muy partidario de lo que dice Juan Carlos sobre los temas de que es un mundo para los desarrolladores, lo que se denomina economía naranja, que pues esta administración no le va a apostar tanto a estos temas, pero están los temas de cómo yo protejo este tipo de derechos y cómo me puedo ser vulnerado, creo un avatar, entonces cómo me está ofendiendo en el mundo digital, entonces cómo imputo los derechos, qué derechos se le da a esa identidad digital que yo estoy generando. Y también atendiendo un poco a la formación que tengo, es que cómo yo garantizo el acceso también a estas nuevas realidades y de ahí pues que no se apueste, se tenga que apostar a realidades aumentadas y demás, pero mientras se tenga la masificación de acceso a cómo yo accedo al metaverso, que son a través de las famosas gafas que de diferentes desarrolladores tienen. Entonces, se vienen grandes discusiones en temas no solamente de identidad digital, de derechos digitales en el metaverso, sino también los temas de propiedad intelectual. Entonces, ¿quién es el dueño de las creaciones que yo estoy haciendo en el metaverso? Juan Pablo hablaba de como esos diferenciadores que tengo, que es como esos títulos de propiedad, que es el NTF, ¿sí? Sí, entonces lo que me permite tener una titularidad específicamente que ese diseño que yo compré, que me puede costar muchísimo más dinero de lo que cuesta en el mundo real, pues qué garantía yo también tengo de dónde puedo aludir a la propiedad. Entonces yo creo que sí, desde el punto de vista del derecho, sí es una gran transformación de la configuración de lo que tenemos como abogados y cuáles son los desafíos que se dan en este tipo de realidades,
que no solamente estamos pretendiendo porque hay una marca comercial que habla de Meta, sino que obviamente hay otro tipo de desarrollos y otro tipo de metaversos que se están construyendo y que cada uno depende de la realidad que se está dando, cómo se hacen las transferencias también en el metaverso, cómo yo pago en este tipo de temas. Entonces, hace algunas semanas pues, nos explicaban este tipo de transferencias y con los grandes desafíos y pues volviendo un poco a la legislación del contexto europeo, Europa ya va a apostarle también a restringir el metaverso. ¿Y por qué insisto tanto en Europa? Para que entiendan un poco el por qué. Las grandes discusiones y las grandes construcciones de innovación se están dando en los temas en China o en los Estados Unidos. Europa se quedó muy rezagado en los temas de innovación y por lo tanto ha visto la forma de restringir o cercar los campos es a través de estos instrumentos de intervención como se da en materia de la ley de protección de datos, como se está dando en materia de inteligencia artificial y como muy seguramente se va a dar en los temas del metaverso, donde la preocupación también está en quién es el titular y pues entiende que en el contexto de Europa y contexto de la inspiración francesa, pues siempre se va a proteger las ideas y los derechos individuales de las personas. De ahí pues que hay una carta de derechos digitales y una cantidad de elementos donde se pretende garantizar esa identidad, ya sea en el mundo real y ahorita en el mundo físico. Pues sí, de parte de mi mente ingenieril y emprendedora. En los Emiratos dijeron, vamos a medir el Producto Interno Bruto del metaverso. Nosotros en Colombia somos buenísimos para crear leyes y procesos, o sea, yo creo que tenemos leyes de todo, pero es que esto todavía no sabemos cómo se va a ver. Yo no soy abogado, yo soy de alma emprendedora, pero a veces tenemos este instinto natural de necesito controlar todo porque pues, no sé qué va a pasar, y es que yo pienso que la aproximación desde mi punto de vista personal, sin representar mi marca, es cómo más bien fomentamos ecosistemas donde traemos un alto nivel de talento, fomentamos colaboración, fomentamos trabajo uno a uno donde el gobierno esté presente, pero que no nos volvamos un anticuerpo de la innovación y de la tecnología. Si desde antes, quiero saber quién acá tiene un avatar. ¿Quién tiene una billetera de blockchain? 30%. Avatars, ninguno. Bueno, uno acá. Bueno, allá hay dos que tenemos nuestros avatars. Pero no generación Z. Y no soy generación Z. Bueno, es que soy un poquito diferente. Pero a lo que voy es, imagínense nosotros ya regulando algo y ni siquiera tenemos nosotros aquí los avatars y no tenemos los wallets. Entonces ahí es donde creo que hay que tener mucho cuidado en no volvernos un anticuerpo terrible para la innovación y la tecnología, sino más bien es, venga, acompañemos, listo, dejemos que se creen unos avatars, tengamos mentalidad prototipado de por Dios, crear escenarios controlados donde se puedan hacer cosas, donde vemos que se desarrollan, porque si no, se nos fuga el talento. Bueno, quiero hacer dos preguntas. Bueno, ¿creen posible que tengamos un metaverso colombiano? ¿Qué nos falta para llegar a eso? Y para Sandra, quiero hacerle una pregunta. Como abogada, resulta que en algún momento te llegó una consulta en la universidad que dicen, me quiero casar con otro avatar. ¿Qué naturaleza jurídica le damos a eso? No, precisamente yo trato Mientras pienso. de digerir la pregunta. ¿Cómo se casan los avatars? Okay. Sí, por favor. Bueno, si podemos tener un metaverso colombiano, eso yo creo que pues, todo el mundo puede tenerlo. O sea, es que metaverso, para conceptualizar, son capas entre temas físicos, temas de pago y mundos virtuales. Entonces, ahorita hay muchos mundos virtuales y eso los puede crear cualquiera y pues no tiene ningún problema. Y es el uso de muchas herramientas. Entonces, es un concepto súper grande. Entonces, metaverso colombiano, mundo virtual colombiano, pues claro. El tema es, ¿para qué lo vamos a usar? Y para mí es más un tema de cómo habilitamos esas capas digitales, cómo habilitamos pagos y transferencias, cómo cambiamos el rol de las notarías, cómo cambiamos el rol de las cámaras de comercio,
Eso para mí sería realmente el logro de un metaverso colombiano, y es facilitar la forma de autentificar o respaldar acciones en la blockchain, facilitar la manera de los pagos, fomentar el uso de sensores para que en las fábricas puedan tener lo que se conoce como gemelos digitales para volver mucho más productivos los procesos. Esa mezcla de los mundos es donde yo digo, claro que lo podemos hacer, pero necesita primero mucha mentalidad y que los tomadores de decisión entiendan de estos temas y lo puedan implementar, y que los ejecutores, los que están debajo de esos tomadores de decisión, también los entiendan y lo puedan llevar a la práctica. Eso es como lo que pienso en eso. Pues volviendo a la pregunta de si es que tampoco la figura de poder, como uno hace, me caso por poder y le otorgo una autorización para que usted me represente en este, pues es un mundo que está todavía sin reglas, ¿no? Entonces, ahí sí, sería una muy buena tesis doctoral de cómo en los mundos digitales se puede contraer matrimonio y quién lo representa, ¿no? Pero es de hasta dónde las figuras tradicionales que manejamos pues puedan trasladarse, y si se puede ejercer la representación por uno, que se puede el mandato para que alguien contraiga matrimonio por uno. O sea, no sé qué respuesta podría dar. Yo te diría que hoy en día, pues obviamente la parte legal ni idea como ese trasfondo, pero algo que va a servir mucho es algo que se llama Southbound Tokens, que está dentro de la red de Ethereum, que es un token que uno no puede transferir y donde se registra la información. Entonces, esos tokens son para temas como mi información de salud. Yo no le quiero vender a nadie mi token de mis datos de salud, sino quiero que sea único y solo mío. Entonces, si uno dice, de pronto un avatar que lo tengo ligado a mi billetera de MetaMask, lo tengo en la blockchain, ese avatar es solo mío, le tengo tokens que tiene el registro de cuál es la propiedad. No sé si hay en un matrimonio uno podría decir, entonces tú firma estas propiedades. Que ahí surge, o sea, sí, pues, trayendo un poco la figura del abogado que uno lleva adentro y que lo formaron, pues hay el estado civil, pues obviamente es algo, entonces tocaría saber si el avatar también tiene ese tipo de atributos, que como está el nombre, el domicilio, nacionalidad, se puede trasladar ciertos elementos y que el estado civil pueda ser representado y ejercido por otra persona. Entonces, si yo tengo hijitos en el mundo digital, entonces, ¿cómo los bautizo? Y a quién le imputo la paternidad o algo así. Entonces, surgen también esas discusiones en este contexto. Estamos enfrentándonos a un mundo que tiene oportunidades, beneficios y a veces pocas respuestas. Y aquí un punto valioso, para ir cerrando y ir a las preguntas del público, me encontré que el Código Civil francés, que está creado en 1920 o 10, algo así, establece una figura muy rarita. Dicen que las cosas pueden ser responsables. Si una cosa hizo un daño, puede responder la cosa, pero ellos respondería es el guardián de la cosa. Es decir, eso tiene una lógica interesante. Si la inteligencia artificial, si el avatar hizo un daño, ¿quién es el guardián? Y ese es un punto, yo creo que es un punto de una búsqueda de soluciones de lo que llega. No vamos a tener las soluciones acá, pero antes de cerrar, no sé si tiene algunas palabras antes de que damos las palabras al público. Bueno, de mi lado, el que le interese estos temas de Singularity, nosotros vamos a tener un summit el 10 de noviembre hablando de las nuevas reglas de negocio. Todos estos temas, empresas grandes mostrando cómo han usado tecnología y han hecho disrupción, emprendimientos enseñándole al resto de gente, cómo se van a mover los fondos de capital a futuro. Entonces, al que le interese esto, bienvenidos, estaremos en el Hyatt, en un evento importante hablando de todos estos temas. Y como mensaje final, yo creo que tú lo conectaste muy bien, y es, se viene un mundo incierto donde hay más preguntas que respuestas, y si estamos hablando de la gobernanza de Internet a futuro, es más bien cómo pensamos en volvernos un país que desarrolla habilidades de adaptabilidad, tanto en sus ciudadanos como en su infraestructura, para prepararnos para ese mundo, en vez de volvernos una estructura que bloquee la innovación, que literalmente es imparable. El que diga que lo puede controlar, realmente muy difícil. El mundo está moviendo a una velocidad que no se puede parar. Pero pues sí obviamente hay que tener algunas
regulaciones, hay que ver que las cosas funcionen bien, pero la velocidad del cambio es demasiado, demasiado grande y tenemos que tener eso en mente si queremos estar preparados para lo que se viene. Y pues yo vuelvo y atendiendo que es el Foro de Gobernanza de Internet, yo creo que el modelo de múltiples partes para estos temas y estas discusiones es relevante, todos los agentes, y que el Estado no puede estar es un agente que participa en las decisiones que se dan en torno al Internet y por lo tanto no puede tampoco cercar todos los criterios, sino atender a ciertos focos menores, violación a la seguridad, los temas de datos, que son temas que están en la agenda y que son temas muy relevantes en todos los escenarios de participación donde son los sedes de discusión de este tipo de temáticas. Y lo otro es que nos toca repensar, desde la perspectiva de abogada, pues toca repensar qué son estas nuevas realidades y cuáles son las demandas que se van a hacer en el ámbito de la protección que pueda darse por agresiones en los mundos digitales. Si yo cumplo esas pequeñas parcelas en el metaverso, ¿a quién le imputo la titularidad? Entonces, y pues las figuras que traen lo de guardián. Y de ahí que la inteligencia artificial siempre haga alusión a que siempre hay una persona detrás, un humano que está generando este tipo de cosas y que genera responsabilidades. Y pues volviendo también a que las telecomunicaciones no se pueden dejar de lado, que son los motores y habilitadores para este tipo de situaciones, y que tiene que haber una política asociada a estos desafíos, y pues que no son modas, sino que tiene grandes relaciones con los derechos, con el acceso, y que pues lo que se pueda generar son aumentos de mayores brechas y discriminaciones entre la misma población. Yo creo que con esa yo concluiría. Bueno, mil gracias, panelistas. Creo que fue muy interesante todas estas discusiones y vendrán más, que es lo más importante. ¿Hay una pregunta del público? Sí. Transmisión en vivo, cuando estaban conversando sobre blockchain y Web3, Miguel Andrés pregunta: en un marco regulatorio poco flexible como el colombiano, distante de los avances tecnológicos, ¿qué recomendación desde la academia se plantearía para construir políticas públicas y de regulación? Pues y atiendo un poco el ejercicio que se hizo en el ministerio, fue la generación de atender a las guías, ¿no? La guía es un muy buen instrumento de saber a dónde le puede apostar el país para la generación de esta confianza. Y sí, pues uno de los grandes que han utilizado y que está inmerso en la propiedad, y pues que nosotros estamos muy orientados a que la firma del notario es el sector notarial. Entonces yo creo que es determinar dónde en esos modelos de experimentación se puede determinar o flexibilizar qué tipo de reglas son necesarios para que estos proyectos sean tan relevantes y tan oportunos para el país. No sé si creo que Juan Pablo les puede dar más ambientar esta respuesta. No, de mi lado yo lo que veo que funciona muy bien son la creación de los sandbox de experimentación. O sea, esos sandbox, o sea, tanto para blockchain, se está pensando en el sector salud, temas de EdTech, siempre y cuando haya un espacio donde yo pueda experimentar, mostrar resultados, quitarle los miedos al que tenía mucho miedo y emocionar al que quiere meterle la ficha. Creo que eso es lo que ayuda eventualmente a flexibilizar. Y lo segundo es que los tomadores de decisión, y parezco hay un cirilí con este tema, que los tomadores de decisión, tanto en el gobierno, entiendan esto y para dónde se mueve el mundo, para que realmente entiendan el potencial si se flexibilizan, lo grande que podemos llegar a ser en menos tiempo. Bueno, y por mi parte, yo le apuesto más a la educación. Necesitamos comprender antes de tomar decisiones, porque lamentablemente hemos conocido diferentes experiencias donde regular por miedo resulta desastroso. Regular porque viene inteligencia artificial como el coco, va a ser lo más desastroso que suceda. Y aquí tenemos que educar todos los tomadores de decisión. No sé, por ejemplo, Sandra, y se acuerda en 2015 cuando se empezó a hablar de economía digital, que eso era como el coco del sector de telecomunicaciones, porque dicen, nos van a acabar. Cuando en 2018 se habló por primera vez 5G en Colombia, empezó también unos miedos de, bueno, ¿qué hacemos con 2G, 3G? Y todo eso pasará. Pero primero es comprender todos estos fenómenos, es lo más importante antes de tomar decisiones. Bueno, tenemos una pregunta acá también.
Muchas gracias. Con relación a lo que ustedes hablan sobre el metaverso, no vamos muy lejos. Los menores de edad, los de la generación Z, ya están inmersos en el metaverso. ¿A través de qué? De los videojuegos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Colombia con los videojuegos? Los menores de edad están adquiriendo criptoactivos y sus cuentas se están valorizando y tienen un efecto, una monetización al entorno real. Entonces, ¿qué sucede o qué está sucediendo en estos momentos? Están detrás de esas cuentas, entonces están accediendo a estos juegos, están secuestrando los perfiles, cada videojuego tiene una moneda diferente. No voy a hablar pues de los videojuegos que están utilizando, pero ya se ha identificado menores de edad y sus padres sin saber qué hacer. ¿Cómo se adquiere un criptoactivo o una moneda digital en un videojuego? Si no es porque se avanza en cada etapa, entonces yo le voy a decir a mi papá que yo quiero comprar unas moneditas para poder vestir a mi avatar, que ese elemento que va a tener ese avatar se puede convertir en un NFT porque va a ser único para ese avatar y por eso va a tener un valor único y especial y por eso los ciberdelincuentes, digámoslo así, están al acecho. Entonces, ¿qué hacer con mamá y papá cuando se encuentran que su hijo fue secuestrado de manera, digamos, digital en el videojuego? Entonces, ¿cómo se están comprando estos criptoactivos? A través de las tarjetas de crédito y por ahí es donde se empieza como a identificar quiénes están adquiriendo criptoactivos, pero pues quería dejarlo sobre la mesa porque es un tema que se está presentando y también hay mucho desconocimiento. Gracias. Perfecto, eso que tú mencionas es lo que se conoce como Play to Earn, que son juegos que están en mundos cripto donde tú puedes comprar. El más famoso se llamó Axie Infinity, que era como unos marranitos que tú comprabas. Entonces, voy a partir tu pregunta en varias cosas. ¿Qué hacer y cómo controlarlo el tema de los niños? Eso será un emprendedor que tiene que desarrollar esas cosas, porque que eviten que lo roben es igual a que le roben la mesada saliendo de la calle, con la diferencia que acá se tienen que identificar quién es, saber la billetera y tiene que saber las palabras clave de su billetera virtual. O sea, creo que es un poquito más difícil que un atraco en la calle. O sea, digamos que hay unas diferencias. Entonces, todas estas tecnologías en general pues no están perfectas, entonces siguen teniendo algo que todavía no está perfecto. Ahora bien, estos juegos, miremoslo por el otro lado. Un niño, y esto Axie Infinity se volvió famoso porque en las Filipinas los jóvenes que no tenían ingresos de familias muy, muy desprotegidas comenzaron a jugar Axie. Y un niño sin educación, sin universidad, sin nada, tenía mejores ingresos que el papá, que la mamá, y compraban casas de verdad, donde uno vaya y abre la puerta. Esto nos hace repensar también el modelo educativo y es, si un niño es un duro jugando juegos, ya no es deje de ser vago, estudie algo para la vida, sino por el contrario, puede que le haya mucho mejor que a toda la familia junta. Entonces, un modelo de Play to Earn lo que permite es que alguien entra, normalmente tienen un fee de acceso, ya hay unos que no están teniendo. Yo tengo activos en un juego que se llama Play Big Time y tuve en Axie Infinity y permite que tú compras el activo en la medida que ganas. Es como si las monedas de Mario que uno se ganaba antes, pues las pudieras eventualmente sacar. Cada juego tiene un cripto diferente y dependiendo a qué cadena esté ligado el desarrollo, la puede canjear por una cripto más tradicional. Entonces puede que en una sea, en Axie eran AXS, eso las pasas después a BNB, que era con Binance, y después lo podías volver un Ethereum o Bitcoin y podías eventualmente tener plata. Entonces, yo creo que tiene un lado oscuro, complicado, como es el que tú dices, o sea, de pronto me secuestran a mi avatar virtual, pero pues es como si tú te preocuparas porque antes te habían secuestrado a Luigi en Mario, a tu hijo, y como, ¿por qué lo tiene el dragón y no yo? Obviamente ahora hay plata involucrada y está tu tarjeta de crédito, pero pues espero entiendas el comparativo.
pero el otro lado positivo es que puede ser un motor de cierre de inequidades. ¿Qué? Sí, inequidades sociales. O sea, la OCDE dice que Colombia, para tener movilidad económica, te toma 11 generaciones. Eso es ridículo y descarado. O sea, para uno pasar de un estrato a otro, te puede tomar 11 generaciones. Este tipo de cosas hace que cualquiera acceda a internet, comience a jugar y ese niño tiene movilidad económica y le permite tener acceso a otro montón de servicios y oportunidades en la vida. Entonces tiene sus cosas bonitas y oscuras. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos conversando en esos temas a través de la mesa de gobernanza de internet, y yo creo que esta pregunta es muy valiosa para hablarla con los papás. Hay otra de las organizaciones que está también en la mesa de gobernanza que posiblemente puede dar para mucho más en siguientes espacios. Les agradecemos mucho, esperamos que les haya hecho mucho provecho lo que hemos conversado el día de hoy, especialmente nos preparemos para los desafíos que vienen las tecnologías emergentes. Muchas gracias, Sandra y Juan Carlos. Muchas gracias a nuestros invitados, sin duda nos pusieron a volar la imaginación y a lo que viene. Son desafíos los que tenemos todos. Tal vez ahora cuando hablaba me acordaba de una empresa en los Estados Unidos que se llama Second Life, dedicada a tener una segunda vida en el metaverso. Y esto implica unos desafíos enormes para comenzar a regular qué es tener una segunda vida. Y esto en la mesa de gobernanza, esto en el foro de gobernanza internet nos lleva a comenzar a pensar cuáles son los desafíos de país para llegar allá. Porque está más cerca la tecnología que la regulación colombiana en esas materias y yo creo que son unos avances fundamentales. Nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias por el liderazgo de la mesa. Sandra Milena, muchas gracias, muy generosa. Y Juan Carlos, esta es su casa, bienvenidos cuando quieran. Vamos a hacer una pequeña pausa, los invitamos a ustedes a seguir conectados y vamos con el último panel que casi que resuelve la naturaleza de por qué hacemos todo lo que hacemos alrededor del foro, y es la protección de los derechos humanos de la población vulnerable e históricamente marginada en entornos digitales. Vamos a hacer un pequeño break y ya nos encontramos. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes.